Aztele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este jueves, un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos y Aztele.tv. Y tenemos un reto esta semana, antes de que le dé la bienvenida a mi querida Ale Marroquín, que es de alguna forma ser fiel a lo que realmente queremos. ¿Cómo estás, Ale? Tú que eres tan fiel a todo lo que quieres, ¿cómo te trata la vida? Hola Silvia, muy bien, gracias a Dios, de acuerdo con el reto de la semana, porque creo que luego le damos poder a otras personas o a otras cosas que son las que pues nos desenfocan de nuestro camino y por eso fracasamos. Yo le llamo el voltear a ver el objeto más brillante y te desenfoca y no eres fiel a lo que realmente sabes hacer y lo que realmente eres. Entonces me parece un reto bien interesante para tener conciencia de qué tan fiel estás siendo con tus retos y qué tan, pues, como siempre decimos, disciplinada estás en no voltear a ver a otro lado. ¿Qué opinas? Pues es que cuando no eres fiel a lo que realmente quieres, es una traición a ti misma. Y ser una traidora para ti es llevar tu vida al fracaso y nunca lograr llegar a tu meta, que creo que es en donde nos debemos de enfocar. Saber realmente que no somos todólogas, nadie es perfecto, pero si nos enfocamos bien, trabajamos, nos preparamos, seguramente vamos a lograr llegar. Y fíjate que el día de hoy, pues la invitada te va a encantar, porque además de que es una luchadora social como pocas, no ha dejado de estudiar, no ha dejado de prepararse por lo mismo. Ella es Denise Smith, ella es doctora en psicología y doctora en psicoterapia, perito forense, imagínate nada más, presidenta de la Fundación Renace, activista ciudadana y activista por los derechos de mujeres y la niñez que tanta falta hacen en nuestro país. Ella ha sido diputada suplente, candidata plurinominal a la Diputación Local de la Ciudad de México y actualmente logró ingresar a su cuarto doctorado en neuroderecho y psicopatología forense. Seguramente no conoces a alguien así, ¿verdad, mi querida Ale? Pues Es no, me bárbaro. acababa de sorprender Amparo Espinosa la vez pasada y ahora otra, ¿no? Vas a ver, fíjate, además es miembro fundador de Por México, Todos con México, Sí por México y Civilitas, así como parte del grupo que logró la alianza Va por México, encabezada por 3 partidos, con el objetivo de lograr la nueva mayoría democrática en el Congreso del 2021. Por su trabajo con niños, niñas, adolescentes y mujeres, fue galardonada con el doctorado honoris causa por el Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Guadalajara. Como directora de obras de interés humano del Club Rotario Ciudad de México, nada más logró más de 70 trasplantes de riñón, 3 jornadas médicas, beneficiar a más de 50 organizaciones civiles con donaciones en especie y de sillas de ruedas. Ella fue conductora del World Economic Forum del 2020, es colaboradora regular del noticiero de Ricardo Rocha, con su sección Simplemente Ser Humano, es parte del grupo para lograr las firmas para la iniciativa de ley que garantice a las y los niños con cáncer sus medicamentos. Y me podría yo quedar todo el programa hablando de todo lo que de alguna forma Denise trabaja a favor de la sociedad. Así que el tenerla el día de hoy, pues le da un valor inmenso a Retos Femeninos. Vamos a un pequeño mensaje y regresando, le damos la bienvenida a Denise Smith. ¿Te parece, Ale? Sí, claro que sí, nos vemos en unos minutos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Las mujeres son más de la mitad de la población, pero solo 4 de cada 10 están en el mercado laboral.
muy por debajo del promedio de la OCDE. Y las que están enfrente muchas veces tienen condiciones de desigualdad, discriminación y falta de oportunidades. Las mujeres han sido generosas participantes en el desarrollo de México. Es momento de hacer un compromiso claro y definitivo con la inclusión. Estamos comprometidos con generar mejores condiciones para que las mujeres se integren a la fuerza laboral. Debemos hacer de nuestras empresas y organismos espacios igualitarios y de oportunidades. Cuando hay más mujeres trabajando en la formalidad, la economía, nuestras empresas y el valor de nuestros equipos aumentan significativamente. Para ello, estamos desarrollando políticas incluyentes en las empresas, desde la entrada hasta los liderazgos. Queremos avanzar en medidas concretas para proteger a las mujeres y ser espacios sin violencia. Necesitamos romper el techo de cristal. Las niñas, adolescentes y mujeres de México merecen más salud, más educación, más oportunidades. Por eso, continuaremos creando agendas de inclusión de género con acciones concretas. Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de compromiso. Las mujeres somos fuerza. Valor. Empuje. Creatividad. Inteligencia. Integridad. Resiliencia. Innovación. Motivación. Asertividad. Capacidad. Competitividad. Visión. Productividad. Compromiso. Responsabilidad. Esfuerzo. Talento. Calidad. Empatía. Liderazgo. Valentía. Trabajemos todos juntos, con ellas y por ellas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas, de Retos Femeninos, también por astele.tv. Y como vieron, el día de hoy tenemos a una amiga que les va a encantar, ya que no solamente es muy preparada, sino que siempre está viendo qué puede aportar a nuestra sociedad. ¿Cómo viste, Ale? Increíble, como siempre. Yo siempre salgo admirada y no dejo de agradecer tener grandes mujeres en este programa porque yo siempre me llevo algo de aprendizaje, Silvia. Y encantadas de tenerte, Denise, en este programa de Retos Femeninos en esta ocasión para que nos compartas de tu experiencia, de todo lo que podamos aprender otras mujeres de ti. Así que bienvenida, este es tu foro, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ale, Silvia. En verdad me siento muy privilegiada y muy agradecida por estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Siempre buscamos, Denise, el que todas nuestras invitadas logren que quienes nos ven vean que si se lo proponen, si se preparan, si luchan, si hacen todo por innovar, por estar al día, claro que se puede lograr este liderazgo del que hablamos cada semana. Nos encantaría que nos empezaras a platicar un poquito cómo te veías tú de pequeña. Esa niñita, la niñita Denise, cuando jugaba, cuando iba a la escuela, ¿cómo soñaba que iba a ser? Bueno, pues mira, qué complejo. Generalmente cuando me invitan a hablar, llego con un tema de esos que académicamente estoy muy bien preparada, ¿no? Pero para hablar de mí me cuesta mucho trabajo porque pues toca ciertas fibras que a veces no volteamos a ver. Y en este momento pues voy a hacerlo. ¿Cómo era yo de chiquita? Siempre fui una niña muy alegre, muy alegre y muy apasionada como lo soy ahora y muy curiosa. Siempre metiéndome en problemas, siempre metiéndome donde no debía, muy irreverente. Si a mí algo no me parecía justo, lo peleaba hasta la fecha. Era yo rebelde, sí, pero rebelde con causa, o sea, no la típica niña que hace berrinche porque quiere un juguete. No, definitivamente no, ante castigos, ante cosas que yo consideraba injustas o también me la pasaba defendiendo a mis amigas. En la escuela siempre era la que estaba defendiendo a las amigas, la que estaba dando la cara, y creo que eso lo traduje a la vida adulta y lo sigo haciendo, porque eso es yo creo que parte de mi propia personalidad y las niñas me seguían, la gente
o sea, les gustaba lo que yo hacía. Yo no lo hago ni lo hacía con la finalidad de tener seguidores. En este caso ahora, por ejemplo, en Facebook, eso no me interesa tener likes. Lo que me interesa es comunicar, lo que me interesa es lograr el objetivo, tal vez defender una causa, tal vez informar, pero el resultado es ese, que la gente muchas veces te sigue porque ven tu pasión, porque ven el amor que le pones a las cosas. Y bueno, en este amor y en esta pasión, pues también se necesita preparación para seguir, en el caso mío, que trabajo con víctimas, que además llegué de la forma más casual a trabajar con víctimas, no era mi objetivo. Tú me dices, ¿cómo se veía esa niñita? ¿Cómo se veía en el futuro? Jamás, jamás me vi como estoy ahorita. Yo sí me veía con hijitos, la verdad. Yo soñaba con tener una familia linda, con tener a mis hijitos, eso sí lo logré, pero el estar en causas, honestamente no lo tenía yo a la imaginaria, aunque de niña. Sí les voy a confesar que yo cuando era chiquitita, a los 3 años, fui adoptada por una mujer que hoy tiene 106 años, todavía vive. Y ella me enseñó desde muy chiquita, ella terminó su última maestría a los 90 años. Entonces era una mujer preparada que siempre estaba aprendiendo. Hoy yo soy así. Y cuando era muy chiquita, ella me llevaba a el Peñón de los Baños, me llevaba a diferentes espacios, porque nos enseñó que el poder tener ciertos privilegios, lejos de ser un privilegio, era una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos que dar a los demás para que los demás también suban y puedan tener y acceder a estos privilegios. Entonces yo me acuerdo desde muy chiquita, ¿qué puede hacer una niña, por Dios, de 7, 8 años? Nos ponían a atender a la gente que estaba en la sala de espera y a arreglar las medicinas por caducidad. Entonces, por un lado, tuve un gran ejemplo de una mujer maravillosa y por otro lado, también, pues, mi carácter también de curiosa, de rebelde, pues creo que me ayudó bastante. ¿Y cómo decides qué estudiar? Yo te oigo en esta parte de la defensa y a mí, siendo norteña, me tocó a veces levantar la mano y seguramente ahorita nos compartirás más adelante, pero meterme en un montón de problemas cuando levantaba la mano, según yo, en defensa de alguien más. Y resulta que la otra persona casi que volteaba y me decía, y pues, ¿para qué me defiendes? Y la mala del cuento acababa siendo yo. Me va a gustar que me cuentes eso, pero primero quiero entender qué fue cuando descubres esta curiosidad y esta pasión por defender causas. ¿Qué estudias? ¿Cómo empieza esa vida tuya profesional? Y luego más adelante te vuelvo a hacer esta pregunta sobre cuántos problemas te has metido por defender causas de alguien más. En muchos lados, en muchos problemas, y ahorita te contesto eso. ¿Cómo llego yo a la psicología? Pues la verdad no fue que buscara yo ayudar a más personas, y además voy a ser muy honesta, porque mi parte de activismo, eso no buscaba yo que mi carrera se enganchara con esto. De hecho, yo quería ser comunicóloga. Me moría por ser comunicóloga y además yo hago dibujo humorístico, que desde muy chiquita me ayudó a expresar muchas cosas que quería yo compartir. De hecho, trabajé para una película que se hizo Walt Disney en México, del Pequeño Ladronzuelo, dibujando. Yo me metí en todo. Yo soy de la idea en que nunca hay que decir que no. Todo te va a dejar un gran aprendizaje. En algún momento lo vas a usar. Y entonces, en mi casa me dijeron que yo no podía irme muy lejos. Yo vivía en la zona de Polanco, me decían, no te puedes ir muy lejos. Y la Ibero, ¿se acuerdan que quedaba horrible ahí en los gallineros? Me dijeron que no me podía ir tan lejos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué queda más cerca? La Universidad de las Américas. Llego y había solo 4 carreras. Pues tal cual, de Tin Marín de Dopingüe. Pero me metí a psicología. Pero como yo siempre les he dicho a mis hijos, lo que te toque hacer, enamórate de eso. Así te toque un trabajo que no te guste, sácale todo el jugo y sé el mejor. En el momento que entro a psicología, me enamoré de la carrera. Y entonces fue cuando empecé a trabajar, pues, en diferentes ámbitos, pero de repente oía yo en el radio que había una señora que adoptó 60 niñas. Yo tenía 18 años, me acuerdo. Pues me fui a visitar a la señora y a las niñas, pues a unas les enseñaba inglés, a otras les enseñaba a bailar, a otras matemáticas. Y un día junté a todos mis amigos de la escuela y me las llevé a Teotihuacán, porque yo tenía que llevármelas, a mí me nació llevarlas. Y entonces así fue como, pues, me di cuenta que más allá de mi carrera, que sí, ahora sí me ha ayudado a que yo pueda ayudar a otras personas, mi forma de ser esta parte empática que me ayudaron desde muy chiquita, me enseñaron a poderla desarrollar, creo que ha sido más lo que ha sido el aporte más que la carrera en sí. La carrera creo que es una herramienta nada más.
Pero a mí me encanta escucharte porque pues yo también como buena acuariana, y yo sí soy comunicóloga, y fui a la Ibero allá, la que se cayó en el terremoto, toda una historia. De alguna forma creo que todas las personas tenemos esa responsabilidad. Y aquí mucho de lo que tú estás diciendo, cada semana lo repetimos, el que te apasiones, el que te atrevas, el que levantes la voz, el que digas exactamente hacia dónde vas, qué te duele, qué quieres. Porque sí, quien no habla, y las mujeres sobre todo en nuestro país, están muy acostumbradas a callar y bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Se atreve una y se descoce en 61, como fue en el caso del comunicador Roemer. Una se atreve a hablar y entonces todas la siguen. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, Denise, en que las mujeres de verdad aprendan a abrir la boca sin miedo, porque el miedo yo creo que es el peor enemigo que todo mundo carga con él. Ahora, yo me imagino que tú has tenido muchos obstáculos, muchos obstáculos que superar. ¿Cuál ha sido así como el más difícil, que hasta ganas te dieron de aventar la toalla y decir, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de estar arriesgándome todos los días de mi vida en un trabajo nada fácil, que admiramos mucho porque se necesita ser muy valiente? ¿Qué les puedes contar a quienes nos escuchan hoy, el obstáculo y cómo lograste superarlo? Pues mira, más que hablar de un obstáculo, desde muy chiquita mi vida fue un obstáculo. Yo vivía en un hogar donde pues no llegué porque me quisieran ahí. Entonces cada vez me cerraban las puertas todo el tiempo. Que mis hermanas sí podían, yo no podía, pues yo era de las que me cerraban una puerta y me saltaba por la ventana. Toda la vida desde chiquitita fui así. Entonces, digo, no fui una niña que me salía a la calle, no, definitivamente no. Me refiero que si no me daban permiso, entonces yo veía la otra forma de pasarla bien o de disfrutar. Una de las cosas que sí puedo yo decir es que lejos de estar sufriendo por lo que no tenemos, hay que agradecer lo que sí tenemos. Esto me mantuvo con una gran, digamos, alegría y fortaleza para no vivirme como víctima. El hecho de no vivirnos como víctimas nos va a permitir el poder saber lo que sí merecemos. Y al darnos cuenta de lo que merecemos, entonces sí salimos a romper puertas, ventanas y todo para lograr lo que se necesite. Pero para esto necesitamos también, yo como psicóloga sí les puedo decir que muchas mujeres no pueden. Y no pueden porque llevan una condición crónica de violencia en donde psicológicamente están devastadas. Es muy fácil poder decir o dar un consejo, pero no me atrevería justamente porque yo creo que cada condición, la situación de cada mujer es muy difícil o muy diferente, de tal forma que cada una podrá hablar de su propia experiencia, pero algo que sí es importante como mujeres, aplicar lo que es la sororidad, para que si una se atreve, entonces la otra la jale, la otra suba más y la otra la apoye, porque efectivamente como mujeres tenemos muchísimos obstáculos. Yo crecí en un mundo de puras mujeres, en mi mundo no había hombres. Yo no tuve hermanos, no tuve papá, no tuve pocos tíos, pero andaban por allá, no participaban mucho en mi vida. Cuando entro a la universidad es cuando empiezo a darme cuenta de estas grandes diferencias entre hombres y mujeres. Desde el primer día me acuerdo la agresión por parte de un maestro por ser mujer. Yo no entendía por qué me agredía, pero mis compañeros y mis compañeras de la universidad como que lo vieron normal. Entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta que era un ambiente súper violento en el que vivíamos las mujeres. Y ahora que dices esto del obstáculo, creo que sí. Esta parte en donde yo no entendía el por qué tenía que lidiar con estas diferencias entre los géneros y el por qué me hacían menos siendo mujer, yo nunca lo había vivido. En la casa no había estos roles de género, en mi casa familiar no existían estas diferencias, unas lo doméstico y los otros esto, nada. De repente llego a la universidad y me doy cuenta cómo son estas jerarquías de acuerdo al género, y fue cuando empecé pues mi lucha, y estamos hablando de los 80s. Todo el mundo me decía, Denise, estás loca, naciste en un siglo equivocado, con un género equivocado, en un país equivocado. Yo les decía, creo que no. Creo que nací en el país adecuado, el género adecuado y en la época adecuada, porque esto se tiene que cambiar. Y fue cuando empecé, y en verdad no fue nada fácil, porque donde empecé a trabajar en una empresa transnacional, lo mismo. Y espacios a los que me movía era exactamente lo mismo. O donde les daban un puesto superior a alguien, porque pues Denise, tú te vas a casar.
No, bueno, entonces las mujeres teníamos que hacer el doble de esfuerzo para ser consideradas para un puesto. Y no digamos el acoso sexual que se da en todos los espacios donde las mujeres nos atrevemos a salir en estos, digamos que en estos espacios que son exclusivos, considerados exclusivos de hombres, donde se creen con el derecho de acosarnos solamente porque pues estamos ahí. Tuve la desafortunada situación en donde un subsecretario me acosó sexualmente, pero pude hablar. Bueno, yo siempre hablo, la verdad yo siempre denuncio. 16 mujeres, Silvia, por eso me acordé ahorita que lo dijiste. 16 mujeres detrás de mí se atrevieron a hablar después de que se dieron cuenta de que cuando denuncié, a pesar de que todos mis compañeros de trabajo me dijeron, Denise, estás loca, eso así es aquí. Eso es parte de la dinámica de aquí, del gobierno. Dije, no, señor. Afortunadamente, el secretario me apoyó, lo corrieron a él y 16 mujeres se atrevieron a hablar que también estaban siendo victimizadas por este señor. Entonces, creo que las mujeres tenemos obstáculos por todos lados, por nuestro simple y llano, el ser mujer, nada más por eso. Hablar de un solo obstáculo, en verdad, es pues un poco complejo, ¿no? Claro, te escucho, me dan déjà vus en varios sentidos. Me acuerdo en la prepa, 3 amigas y yo nos sentábamos en la fila de enfrente y pues prepa, te estoy hablando en 1980 y tantos, y que tampoco vestíamos de una forma, pues, estábamos en prepa, pero que el maestro que nos está dando la clase nos dice, por favor les suplico que no vuelvan a traer ese tipo de vestimenta, creo que traemos faldas de mezclilla, porque me distraen. Y entonces, pues, rebeldes sin causa, nosotros sí sin causa, al día siguiente nos pusimos de acuerdo para sentarnos enfrente y ponernos una falda más cortita, nada más para molestar, ¿no? Entonces, sí era como invasivo y agresivo, y es una buena persona que no se estaba dando cuenta de la agresión que estaba ejerciendo al decirnos que lo distraíamos, pues eres el maestro, ¿cómo es posible, no? Y como esa otra en el medio financiero que también me llegó a decir alguien, no, hombre, no lo tomes personal. Si te está aclarando, oye, ¿y esto no es acoso sexual? Entonces contéstale, ¿y entonces qué es? Pero no es personal, como diciendo, no es contra ti nada más. Y decías, ¿en qué momento se vale que te hagan creer que la tarada eres tú, que la mensa eres tú? Poco tiempo después creo que se me acabaron los beneficios que tenía de horario flexible, que no importó. Pero estoy de acuerdo contigo en los diferentes obstáculos que te hacían creer en aquel entonces y que creo que hay muchas mujeres que todavía creen que tienen que actuar como si nada pasara porque te hacen pensar que la mala del cuento eres tú o porque te voltean la situación para que te creas que no va por ahí. Y te felicito porque siento que hay muchas mujeres que nos están escuchando, que te oigan o que te escuchen decir, pues yo siempre denuncio y yo siempre levanto la voz y a costa de lo que sea, ¿por qué me voy a tener que quedar callada, atemorizada? Y se me hace algo bien importante en las mujeres. Yo no digo, ¿no? Saca el guante de box, pero levanta la voz. Me parece súper valioso y te felicito por eso. En ese camino, ¿qué es lo que te deja de mayor aprendizaje, Denise? Todo ir y venir y darte cuenta de estas cosas, ¿qué es lo que más aprendes que le quisieras compartir a nuestro auditorio, a las mujeres y hombres que nos escuchan? ¿Qué es tu mayor aprendizaje por lo que tienes esta gran lucha? Mira, ¿qué tema tan importante tocas, Ale? Sobre todo el tema de las mujeres y hombres que somos copartícipes de la violencia. A veces creemos que la violencia de género es un problema de las mujeres. Es más, muchos hombres cuando, que es el tema de las mujeres, que ellas se arreglen, ¿no? Como si fuera calambres premenstruales donde los hombres no entienden. No, perdón, pero el tema de la violencia de género es un tema es un tema social, es un problema social en donde hombres y mujeres estamos involucrados, donde todos participamos de alguna u otra forma. Algunos son víctimas, algunos como agresores, de tal forma que hombres y mujeres tenemos que participar para poder erradicarlo. Esto que tú en los 80s comentas sigue siendo tan vigente como si hubiera sido ayer, en los 80s, en los 90s, sigue siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque nadie se involucra en el tema. Cuando las mujeres levantamos la voz, entonces, pues, las locas. Yo les voy a decir que en el tema, soy activista también ciudadana, soy activista por las mujeres, por los niños, y toda la vida he sido la loca
que se sienten las comidas y que por favor tus temas no los saques. Por favor, tus temas ahorita no. Pero ahorita que la gente ya está mucho más sensibilizada en temas de ciudadanía, en temas de violencia de género, ahora sí, muchas ya se han vuelto también activistas, cosa que agradezco, y se suman a estos temas. Pero sí en esa época, Ale, que seguramente somos contemporáneas, definitivamente era mucho más complejo. Entonces, sí, el aprendizaje ha sido largo. Nunca hay que quedarse callada. Una de las cosas que yo les digo a mis pacientes cuando me dicen, Denise, ¿cómo identifico la violencia? Escucha tu corazón. Nada más. Si tú tienes alguna sensación desagradable, algo te duele, para ti es violento. Ponle un alto. Es que yo no quiero gritar, no quiero lastimar, yo lo quiero, es mi pareja. Es muy fácil. La forma de poner límites a una persona cuando a ti te duele o te molesta algo es con amor, con responsabilidad, con respeto y con firmeza. Entonces, si nosotros lo trabajamos en estas 4 formas de poner límites, y esto yo lo he aprendido con el tiempo, no es fácil. Definitivamente no es nada fácil. A nadie le gusta que le pongan límites, pero también ponernos los límites a nosotros cuando nos sentimos incómodos en una situación, el poder también, el saber poner altos, el denunciar, el tener, el saber lo que merecemos, y no nos merecemos estar viviendo violencia. Entonces, parte de los aprendizajes que me ha dejado la vida es que el denunciar siempre te vas a sentir muy bien. A veces nos sentimos mal de que, híjole, ¿por qué voy a denunciar? ¿Por qué le voy a poner un alto? ¿Por qué voy a poner límites? Siempre, siempre, siempre que ponemos un límite, le ponemos un límite a nuestro sufrimiento, le ponemos un límite a la persona que nos está lastimando y por ende, siempre nos sentimos mejor. Y la violencia es recurrente. En la primera te dan una cachetada, en la segunda te arrancan el pelo, en la tercera te avientan contra la pared, en la cuarta te ahorcan y en la quinta quién sabe cómo te vaya. Fíjate que nosotras arrancamos en el 2007 y de hecho estaba Gaby Vargas, Marta Chapa, un grupo de comunicadoras porque somos convencidas que la comunicación realmente puede impactar muy positivamente. En esa época, 2008, en un evento que llevamos allá a la Arena de Monterrey, María Elena Chapa, una gran luchadora, mi reina divina, me dio las estadísticas de los feminicidios. Eran 6 por día. Y había salido la ley para el derecho de una vida libre de violencia, creo que así se llamaba la ley, que creo que no sirvió de nada porque pues ha ido creciendo. Y yo me acuerdo que yo tocaba el tema y ofendía a la esposa del gobernador en esa época en Jalisco. Bueno, estaba ofendida, haz de cuenta que la había yo insultado, me dijo mentirosa, le dije, perdón, yo no soy mentirosa, aquí están las estadísticas, pero era como ofender. Con las mismas marcas se infartaban. Entonces yo lo que hice fue darle un giro y todo lo que hasta el día de hoy hacemos es impactar positivamente el crecimiento personal y profesional de las mujeres, porque además lo estuvimos analizando y vimos que si tú lo manejas en positivo, si tú le das a una mujer preparación, educación, etcétera, sí tienes la posibilidad de transformarle su vida. De hecho, en el 2008, la causa que sacamos, hicimos una asociación civil, Ya Basta de Violencia contra la Mujer, donde todas las campañas eran de hombre a hombre, porque tenemos que involucrar a los hombres. Jamás pusimos a las mujeres moreteadas, lastimadas, etcétera, pero el chef Oropesa, Reilly, a la hora que haces algo padre, todo el mundo se suma. Entonces estuvimos sacando las campañas, era muy difícil que se sumaran. También me veían a mí ya como si fuera la feministoide X. Les decía, oye, pues yo no estoy atacando a los hombres, yo quiero de alguna forma mejorar esta situación para mi hija, ahora mi nieta, todas las que de alguna forma nos rodean, porque sí es muy preocupante. Hicimos el libro con Fernández Editores, logramos 50,000 ejemplares, donde arrancaba con un cuestionario, porque tú le preguntabas a alguien, oye, ¿vives violencia? No. Y a la hora que empezaban, te lo voy a compartir, todavía me quedaron algunos, logramos también con Maru López Brun llevarlo a las comunidades que más lo necesitaban, junto con un taller que ella armó, y creo, bueno, como 5 años, porque 50,000 libros eran inmensos. Y en esta lucha, bien dices tú, ahora todo el mundo se suma, es más, ahora está de moda. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es darle herramientas a las mujeres
para que realmente sean autónomas, para que se preparen. Yo creo que el regalo más maravilloso que le podemos dejar a una hija es el que se prepare para poder ser autónoma y poder funcionar en pareja o sin pareja, que pueda tener la decisión de volar cuán alto quiera. Y aquí me encantaría que nos platicaras un poquito de toda esta labor que haces. Al ratito tocamos la de los niños con cáncer, que es un dolor absoluto de corazón, pero hacia las mujeres, ¿cómo ves? Me encantaría que trabajáramos de la mano, que todo lo que hemos logrado lo tomes como tuyo y que todo lo que tú has logrado lo tomemos como nuestro, porque estoy convencida que unidas hacemos la diferencia y unidas podemos mejorar este mundo que de verdad es mejorable si trabajamos en conjunto. Cuéntanos un poquito todo lo que has llevado a cabo en estos años para favorecer a las mujeres. Primero que nada, Silvia, te agradezco muchísimo tu generosidad. Por supuesto, también cuenta con todo lo mío, es de ustedes, con todo gusto. Y antes de decirte esto, contestar tu pregunta, perdón, a mí me interesa comentarles sobre las violencias, los tipos de violencia en donde todos participamos. Hace rato grabé unas cápsulas justamente de eso, en donde toda la violencia de género que no se ve, esa imperceptible, es la que está como si fuera un iceberg, hasta abajo del iceberg, en donde está dentro del agua y no nos es perceptible, no nos es a la vista consciente. Por lo tanto, es importantísimo lo que ustedes están haciendo, el poder visibilizar todas las formas de violencia, todas las formas en que las mujeres podemos ser violentadas, incluso nosotros también, a veces somos promotoras de esta violencia, la justificamos dentro de esta educación. Entonces, sí, es primordial que nosotros podamos hablar de todas estas formas de que le llamamos microviolencias o microagresiones, hasta desde el lenguaje, donde vamos transmitiendo incluso transgeneracionalmente, a través de los roles, a través de la estructura social, la condición inequitativa y de violencia contra las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, la parte de la educación. Efectivamente, una mujer con educación es más fácil que sea económicamente independiente y, por tanto, pueda evitar algunos tipos de violencia. Sin embargo, a veces vemos a mujeres muy preparadas, muy capaces, que están en muy buenos puestos, que tienen muy buenos sueldos y sin embargo caen en relaciones de violencia. Es por eso que hay que trabajar mucho también desde la parte de la concientización y la parte psicológica y la salud mental de hombres y mujeres. Y trabajar con hombres, porque como les decía yo, los hombres, son parte del problema. Hombres y mujeres somos todos parte del problema y no se vale que nos vean así como es tema de feminazis, es tema de mujeres. O sea, nosotros no monopolizamos el tema de violencia contra las mujeres. Nosotros hablamos de lo que nos toca. Ahora falta integrarlos para llegar a acuerdos y sea un ganar-ganar. A ver, ¿cómo trabajo con las mujeres? Pues desde muy chiquita les decía que al darme cuenta de esta situación, pues empecé a trabajar con grupos de mujeres. Posteriormente entré a la carrera de psicología. Y luego, bueno, por un tiempo me metí a negocios y demás, pero posteriormente entré a la maestría en psicoterapia, pero siempre me he involucrado mucho en temas de mi comunidad, participando con mujeres en diferentes cosas, con, ¿cómo se llaman estos lugares donde les enseñan oficios, ayudándoles lo que yo sé hacer? Si yo sabía hacer pasteles, yo les enseñaba a hacer pasteles. Tuve una empresa ¿cómo se llama? De hacer uniformes, contrataba generalmente mujeres. Y últimamente, los últimos 15 años, no un poquito más, 18 años, yo trabajé en la FGR, antes PGR. Me tocó investigar todo lo que eran crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en donde pues veíamos todo lo que era turismo sexual infantil, prostitución infantil, esclavitud sexual, trata de personas, y yo lo veía desde la academia. Estaba trabajando todos estos temas desde la investigación. Sin embargo, me di cuenta que pues pocas personas se involucran porque son temas que nos hablan de nuestra propia vulnerabilidad y es por ende que la gente no quiere voltearlos a ver. No quiere enterarse en nada de estos temas. Fue por eso que empecé a participar primero en una asociación, posteriormente me salí y formé
Fundación Renacer para la prevención y atención de la violencia sexual, tanto de niños, niñas y adolescentes, así como mujeres. El tema del activismo social en temas de género, mucho más, hace como 25 años me involucré desde el ámbito político en los temas de las mujeres, para desde los parlamentos de mujeres, participar en leyes que promuevan la equidad y la igualdad en grupos donde pues las mujeres éramos las que legislábamos, las que proponíamos. Esto fue alrededor del 2000, hace como 20 años, y a partir de ahí seguí trabajando en el tema de mujeres y en el tema de niños, niñas y adolescentes. Y lo que promuevo no solo es la visualización desde la prevención primaria para erradicar todo lo que le da fuerza a lo que es el caldo de cultivo de la violencia de niños, niñas y mujeres, sino también ya cuando ya ocurrió la violencia o la violencia sexual, cualquier tipo de violencia, ¿qué hacer con las víctimas? Desgraciadamente muchas de las víctimas en México, si no es que la mayoría, son revictimizadas, ya sea por el sistema judicial o por el tratamiento clínico, en donde cualquiera se cree con la posibilidad de trabajar con una víctima, porque pues yo ya estudié 6 meses de Theta Healer, ya voy a trabajar con una víctima. Híjole, esto es gravísimo, porque una víctima tiene una condición traumática neurofisiológica y para eso se necesitan tratamientos clínicos muy, muy especializados. Es por eso que yo cada vez estudio más y más y más y más, porque siento una gran responsabilidad por las víctimas, porque reciban realmente la justicia. No solo es que sentencien al agresor, que por cierto, en México hay un 98% de impunidad, sino que también las personas realmente logran una recuperación absoluta de la condición traumática que vivieron y puedan reintegrarse a su vida, a tener una funcionalidad en la vida cotidiana. Por eso es importantísimo también, yo me dedico a capacitar a jueces, a magistrados, a peritos forenses. Soy perito forense en investigación de crímenes sexuales contra mujeres, niños y niñas. Y todo esto me fue llevando la vida. Cuando yo veía que hacía falta aportar en esta parte, me metía al doctorado, me metía a diferentes ámbitos para poder aportar desde ahí y poder además ayudar a la profesionalización del personal que está en los diferentes ministerios públicos y demás, que en verdad la capacitación es miserable, hacen lo que pueden con lo que tienen y aún así pues les exigen muchísimo con un sueldo miserable y pues eso va a perjudicar y eso obviamente va a tener repercusión en la calidad de su trabajo y por ende esto va a tener repercusión en la toma de decisiones por parte de los jueces. Es un ciclo ahí medio vicioso en donde hay que aportar y como yo les decía, yo no pido permiso, yo me meto hasta la cocina. Me he metido al ámbito judicial, con legisladores, me han abierto las puertas. Actualmente estoy con la senadora Josefina Vázquez Mota con el tema. Estábamos viajando por toda la República Mexicana para ir con gobernadores y con diputados para unificar no solo las leyes relacionadas con estos temas, sino también la parte de peritos forenses, la parte de ministerios públicos, para poder dar una atención adecuada a las víctimas. Por ejemplo, con los legisladores, yo no tengo padrinos, la verdad yo no tengo padrinos que me digan te presento a tal y te presento a tal, yo me presento, punto. Hace falta esto, hace falta estas leyes que no están unificadas, voy, ¿quién lleva la comisión de niñez de la Cámara de Diputados? Pido una cita y me le presento. Así hay que hacer las cosas, no esperar a que nos abran las puertas, hay que abrirlas nosotras. Claro, sobre todo porque dices cosas bien interesantes en puntos que me llaman mucho la atención. Esta falta de educación y de conocimiento de cómo, a lo mejor en el no saber cómo actuar, deciden salir por la fácil, ¿no? Entonces ya no apoyaron a la víctima y ya dieron un veredicto que no fue, como dices tú, 98% salen impunes, porque a lo mejor la persona que está dirigiendo ni siquiera sabe cómo. Entonces, que ese es un punto muy importante en donde ellos tengan suficientes herramientas para poder tomar decisiones acertadas. Porque yo no sé si estés de acuerdo conmigo que cuando salió el movimiento de Me Too, también empezaban como a... Es que no hay, si no la regas por un lado, la regas por el otro, ¿no? Porque te pusiste de pechito para que te agredieran, entonces ya decían que muchas lo hacían adrede para llamar la atención. Entonces, el que tengas más información, el que tengas más herramientas, que puedas tener esta habilidad para ser un perito, puedas decidir en dónde sí están los hechos
que determinan una situación para poder apoyar a la víctima, en este caso a la mujer, y que no se confunda con que lo inventó, que no se confunda con que pues no tenía suficiente información y me cuesta tiempo, llevar mucho tiempo esta investigación. Entonces, como hay costos, porque pues todos son intereses, creo que entre más educados estén tanto los jueces, los oficiales y las mujeres de esas herramientas que pueden tener para su propia defensa, hace la diferencia. Se me pone la piel chinita, porque no sé si leíste el libro de Jaime Cepeda Patterson y habla mucho, tiene 3, es una trilogía y es un periodista que es como una historia novelada, pero yo creo que es de la historia real aquí en México, y habla un poco de eso del tráfico de personas y de mujeres, y de cómo se hacen de la vista gorda, y cómo son temas que como incomodan, la gente decide ni siquiera, o sea, como la venda de mejor no lo volteo a ver, porque me incomoda el tema, y aunque sé que ahí está, como dicen en inglés, the elephant in the room, pues finjo que no pasa nada, y creo que, no, que digo, vuelvo a felicitarte otra vez, vas a decir que qué halagadora, pero porque me parece una labor bien difícil, bien valiente, de mucho coraje, porque te estás enfrentando a temas en donde, ¿no? En donde tú te puedes ver expuesta y ser vulnerable para muchas agresiones. De hecho, sí he sido agredida en muchas ocasiones, pero, y hay gente que me dice, ¿cómo puedes con esos temas? ¡Qué horror! O sea, porque trabajo mucho con niños, con muchos niños víctimas de violencia sexual, que llegan a mi consultorio, que hago peritajes para niñitos de 3 años, 4 años, que me narran cómo fueron violentados sexualmente, las mujeres que me llegan con los ojos cerrados, todas moreteadas, y yo me siento muy privilegiada, porque yo creo que alguien tiene que hacer algo, el poder cambiarle la vida a un niño, a una niña, a una mujer, para mí es un gran honor y sobre todo es una gran responsabilidad. Tengo que estar cada día más preparada. O sea, yo siento que la vida no me va a alcanzar para prepararme. Ahorita estoy en mi 4º doctorado de neuroderecho y psicopatología forense porque tengo que aprender más. O sea, aparte soy una mega nerd, ¿no? O sea, me encanta estudiar, soy muy curiosa, me encanta estudiar, pero algo que tú decías, esta parte de que tiene que ser una herramienta para que le ayude a los jueces a hacer una buena sentencia. Hay veces que se cree que las mujeres o los niños inventan justamente para sacar algún beneficio. Efectivamente, desgraciadamente es así. Yo tengo un artículo de investigación, uno de mis artículos de investigación sobre la valoración de la credibilidad del testimonio. Como peritos forenses, por eso les digo que tenemos que estar súper preparados. Hay una metodología científica con criterios de validez para evaluar si la persona está mintiendo o no. No es ese que se pone de la mentira, ¿cómo se llama? El detector de mentiras, definitivamente no, eso es una tomada de pelo. Aquí son criterios con una metodología, les reitero, científica, en donde nosotros podemos valorar si ese testimonio tiene los criterios de validez para saber si es creíble, poco creíble o de plano es increíble. Pero generalmente nosotros tendemos a creerle a la víctima siempre y cuando la víctima no tenga, por ejemplo, en el caso de los niños, si un niño se encuentra en un contexto de divorcio, es muy probable que el porcentaje de mentiras incremente. Por ejemplo, en el caso de los niños que dicen ser víctimas de abuso sexual, en el 93% los niños dicen la verdad. O sea, un 7% los niños mienten. O sea, es bajísimo el porcentaje. Sin embargo, si un niño se encuentra en un contexto de divorcio, se eleva entre un 30 y un 35% la posibilidad de que un niño o una niña mientan. Entonces tenemos muchos elementos que con el conocimiento podemos entonces, sabemos que ese niño se encuentra en un contexto de divorcio, tal vez la mamá o el papá lo estén influenciando para poder aportar más elementos y que pues finalmente las víctimas puedan tener un mejor acceso a la justicia. Es por eso que yo me siento muy comprometida para poder aportar lo que sea que pueda yo aportar para que las víctimas finalmente logren una recuperación desde el ámbito judicial y desde el ámbito de salud mental. Sí, la misma Cámara de Diputados hubo un año que publicó que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual a los niños. Sí. Yo lloré, Denise. Sí. No lo concebía mi cerebro y además lo aventaron así como si nada en las Naciones Unidas en el 2010. México primer lugar en abuso sexual a las mujeres y no pasa nada. Oye, pero a ver, dándole un giro, regresando a ti, ¿cómo le has hecho para lidiar con hijos, casa, marido, doctorado tras otro doctorado, el trabajo, los niños, las causas? ¿Cómo lo has manejado? Porque al final de cuentas,
pues es una vida que tiene que repartirse en varios pedacitos, que yo creo que el que pueda uno también sentirse muy orgullosa de haber logrado, tienes una hija maravillosa estudiando una carrera, ya trabajando, son orgullos de éxito pleno y completo. Cuéntanos un poquito cómo le has hecho para que las que nos escuchan vean que sí se puede, no tienes que sacrificar. Claro. Por supuesto, y te voy a decir, no es una hija, son 3 hijos. Tengo 3 hijos independientes, 3 hijos, uno vive en China, la otra vive en Estados Unidos y el otro vive en Monterrey. Viven solos, ya, ahora sí que saben lavar y planchar y todo ellos solos. Pero no fue nada fácil, nada fácil. Yo me casé con un violentador, y lo digo abiertamente. Hace poco abrí mi historia, porque yo nunca había hablado de mí. Yo no hablaba de mi historia de violencia, como sobreviviente de violencia. Lo hice de forma pública hace como un año y en verdad fue muy difícil para mí, pero creo que ayudé a la posibilidad de que otras mujeres pudieran hablar. Yo me casé, pues, el siglo pasado con un hombre que durante 10 años fue un violentador terrible. Yo caí en una espantosa depresión y tenía 3 hijos chiquititos. Él no trabajaba. Yo trabajaba, mantenía mi casa, educaba a mis hijos, trabajaba como loca para hacerlo y caí en una depresión muy, terrible. No me quería ni levantar. Finalmente tuve la ayuda de una psicoterapeuta que me ayudó a salir. Empecé con mis 3 hijos. Mis 3 hijos siempre fueron mi backpack, así los traía siempre conmigo para entregar. Era un negocio de uniformes. Para entregar los pedidos, era yo mamá vocal. Entonces los llevaba a sus clases de natación, entregaba además en la escuela. No era fácil, no fue fácil. Pero claro que se puede. Mis hijos eran mi mayor motor. Posteriormente me divorcio y fue peor. La violencia, cuando te sales del control de estos agresores, la violencia se exacerba, se vuelven mucho más violentos, mucho más agresivos. Lo más triste de esto es que el sistema judicial, lejos de ampararnos, lejos de hacernos justicia, hoy todavía, yo me divorcié en 2003. Les puedo decir que mi expediente sigue abierto. Él nunca quiso pagar pensión. Pagó una pensión de 5,000 pesos para 3 hijos, o sea, de risa. Pero eso sí, era un hostigamiento diario. Tuve que tener orden de restricción, una orden que te dan en un papelito, y de aquí a que llega la patrulla, el señor ya te medio mató, porque además yo tenía cualquier tipo de violencia, todos los tipos de violencia que existen, económica, sexual, física, emocional, todas yo las viví. O sea, en verdad, por eso ahora que trabajo con mujeres víctimas de violencia, lo hago desde mi propia historia. Sé lo que es estar allá adentro, sé lo que es ese infierno, y tú lo dijiste muy bien, Silvia. Empieza con un pequeño empujoncito, con una broma, y entras a la espiral de la violencia, así se llama, donde la violencia es cada vez mucho más potente, va escalonando, hasta que desgraciadamente en muchas ocasiones tristemente termina en feminicidio. Feminicidio justamente es este crimen de odio por una persona que la conoce y tal vez era su pareja. Pues yo estuve en varias ocasiones en situaciones muy, muy difíciles donde tenía que llegar la policía, terminábamos en el Ministerio Público y nadie, mi propia familia, y lo digo, me dejó sola, porque él iba y le decía a mi familia que yo era quién sabe cuántas cosas. Entonces, no fue nada fácil, y lo digo, no fue nada fácil trabajar, sacar adelante a mis 3 hijos, pero mis hijos siempre estuvieron, yo siempre hablaba con mis hijos. Es algo que yo les recomiendo muchísimo. Los niños no son tontos, los niños se dan cuenta de todo. Si nosotros nos acercamos a nuestros hijos, les explicamos y tratamos de mantener un ambiente de amor, de comprensión, de comunicación, los niños no importa, pueden caminar sobre dragones, sobre alacranes, los niños van a salir muy fortalecidos si ven a una madre o a un padre, el que tenga a los niños, que está fuerte. Nada fácil, porque por un lado tenía yo que enfrentar esto, el trabajo. En esa época fue cuando el subsecretario me agredió sexualmente, donde estaba yo en otro trabajo, donde también como yo llegaba a las 7 de la mañana y me tenía que salir a las 3, 4 de la tarde, entonces como me salía temprano, entonces me reducían el sueldo, no fue nada fácil, diciendo que era la que más resultados daba, pero no importaba, era yo mujer. Y muchas veces me hacían este tipo de comentarios muy desagradables donde me decían, híjole, Denise, mejor le doy la dirección general a fulanito de tal porque pues él es cabeza de familia. Y yo, pues también soy cabeza de familia, pero me llegaron a decir ese tipo de cosas que decía yo, es que no puede ser el mundo tan injusto. Y entonces lidiando con esto, seguía yo con mis causas, por supuesto que también, porque yo lo estaba viviendo. Y por otro lado, la parte de sacar a 3 hijos adelante. Nada fácil, en verdad.
Uf, debe de haber sido súper complicado, me imagino, pero te veo y bueno, pues un aprendizaje que no todo el mundo quiere tener, pero sin embargo te veo plena, te veo contenta y me encantará que nos cuentes un poco más de Sí por México, Denise. ¿De qué Claro, trata? claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo soy de la idea que siempre tenemos que estar participando en nuestra comunidad, siempre, siempre, así tengamos trabajo, tengamos hijos, tengamos broncas. Somos parte de una comunidad y debemos participar en ella y aportar. No permitir los abusos, no permitir la corrupción, es la única manera cómo podemos lograr a ese país que todos queremos. Pues bien, yo desde hace más de 3 años, antes de que esta administración empezara, empezamos varias organizaciones, varias personas a organizarnos. Y estas organizaciones fuimos convocadas para empezar a trabajar todos juntos. Desde hace, les digo, más de 3 años, nos convocaban así como en reuniones clandestinas en el World Trade Center, y ahí estábamos todos, todos, pues era algo nuevo, no sabíamos qué hacer, entonces muchas ideas, mucha creatividad. Llegamos a tener un asesor, una persona que había asesorado a otros grupos que nos fue orientando. Posteriormente, seguramente ustedes han de haber participado en reuniones donde todo el mundo sabía qué se tenía que hacer, pero pocos pues lo hacían, ¿no? Entonces, finalmente, hace un año, más o un poquito menos de un año, pues nos llamaron a varias personas que estábamos encabezando esfuerzos. Para entonces ya éramos Civilitas, por México, otras organizaciones, y con estas 20 organizaciones nos sentamos en una mesa para ver, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque el país está en una grave situación, una situación pues muy difícil que si no nos unimos como sociedad, pues desgraciadamente pues este país se puede hundir. Entonces decidimos formar Sí por México. Sí por México finalmente sale en la primera convención, sale a la luz en octubre, y posteriormente logramos lo que todo mundo sabía que se tenía que hacer, que era la alianza de los partidos de oposición. Esto sale en noviembre con la agenda ciudadana, una agenda ciudadana que nosotros propusimos con los 6 temas que más nos duelen a los mexicanos y a las mexicanas, de tal forma que íbamos a apoyar a los partidos políticos o a los políticos que le dieran un sí a esta agenda ciudadana. Le mandamos la carta a todos, pero solo 3 nos respondieron. Entonces son con los 3 que decidimos trabajar. Pero vámonos a Sí por México. Sí por México lo que tiene como objetivo conformarse como una gran fuerza de la ciudadanía para empezar a vigilar a los gobiernos, a los políticos y evitar así pues todos los desfalcos que llevamos durante décadas. Cada vez que sale un gobierno, una administración, nos vamos enterando qué es lo que nos robaron, cuánto nos saquearon, y por eso nosotros como ciudadanos tenemos que ya tomar la batuta, hacernos responsables de lo que nos toca y empezar a trabajar, a participar desde el ámbito político ciudadano para que podamos realmente lograr ese país que todos queremos. Y qué importante es que las mujeres participemos, Denise. Fíjate que nosotras aquí también en Retos Femeninos llevamos 2 años creando conciencia. Ahora que pues otras mujeres estuvieron trabajando y lograron que varios hombres se sumaran para que tengamos más gobernadoras, no nada más quedarnos con 1 o 2, cuando una mujer participa hace unos cambios maravillosos. Yo creo que si llega una mujer ganamos todas. Estamos viendo que ahora las mujeres llegan a ocupar los puestos más altos en las empresas, bueno, ya hasta en los partidos de fútbol americano ya hay mujeres. Y si observamos ahora con todo el manejo de la pandemia tan fuerte, los países que mejor lo han manejado han sido mujeres. Y yo creo que por su sensibilidad, y por eso las mujeres tenemos que despertar. Nosotras te digo que promovemos mucho el votar, el involucrarnos para conocer por quién estás votando. Yo creo que el que estemos dormidas, el que estemos quejándonos, el que permitamos que nos quiten lo de las estancias infantiles, tú imagínate cuántas mujeres ya no pueden trabajar, pero además el riesgo de los niños en un país donde llevamos varios minutos escuchándote, el abuso sexual hacia los niños, que normalmente es de alguien cercano, que no los puedes tener abandonados, el que maten los horarios seguidos en las escuelas que permitían a las mamás solas, porque de cada 3, 1 punto algo es una mamá sola. Yo convivo mucho y con tu historia, porque yo también desde mi historia
lucho en contra de la violencia, también me tocó sacar adelante a mis hijos, porque pues esos machos abundan, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que despertar todas y votar, y es un compromiso. Invítanos a votar. Di el por qué tienen las mujeres que votar antes de que terminemos este programa, porque es vital, de verdad, que nos pongamos la camiseta por nuestro país, y también si nos escuchan de otros países, sí podemos las mujeres cambiar el mundo para bien. Dinos el por qué es importante que votemos. Claro que sí, Silvia, y te agradezco muchísimo esto que tú mencionas, sobre todo porque es necesario que estas elecciones que salgamos a votar son las elecciones más importantes de la historia de México, porque lo que hoy estamos viendo es un desbalance en el Congreso, en donde el Ejecutivo, el presidente, tiene todo el poder, tanto desde la presidencia como en el Congreso. En el Congreso, al tener mayoría, puede hacer lo que le dé la gana. Esto le ha permitido destruir las estancias infantiles, los medicamentos, quitarle los medicamentos a los niños con cáncer, quitarle también los tratamientos a las mujeres con cáncer, o sea, el dinero para los albergues que se los da a cuentagotas. Tenemos 155 llamadas diarias al 911 de las mujeres pidiendo ayuda porque las están violentando. La pandemia ha exacerbado la violencia contra las mujeres, pero esto pareciera que nadie lo ve. Es por eso que nosotros necesitamos salir a votar el 6 de junio. ¿Para qué? Para quitarle el poder total a este gobierno y evitar que tome ese tipo de decisiones que han sido bastante parciales contra las mujeres. Yo no sé por qué este gobierno se ha ensañado tanto contra las mujeres, no solo las guarderías, tú lo decías muy bien, esta parte en donde los niños se quedan solos. En el caso, por ejemplo, el abuso sexual, efectivamente, seguramente se ha exacerbado mucho más después de que les quitaron las estancias infantiles y de que les quitaron los albergues, porque el problema está también en las maquiladoras, por ejemplo, en las maquiladoras del norte del país, en donde las mujeres se tienen que ir a las maquiladoras a cubrir 2, 3 turnos, y los niños incluso los amarran. Entonces los niños a veces se incendia la casa y el niño se queda ya atrapado. O sea, es una tragedia que está totalmente invisibilizada. Necesitamos volver a apoyar a esas madres, apoyar a esas mujeres, apoyar a los niños con cáncer, y la única manera es obligando al gobierno a que se retomen estos programas con un Congreso que realmente sea equilibrado, que tenga oposición, que las reformas que se hagan a nuestras leyes no sean justamente imposiciones, sino que sean consensos, nada que por consulta ciudadana. Tienen que ser consensos en donde se dialogue, en donde se llegue a los mejores acuerdos de un ganar-ganar. Hoy por hoy, con esas consultas ciudadanas que simplemente es para hacer lo que se les da la gana, es un ganar-perder. Él gana con sus caprichos, nosotros perdemos, y las mujeres sobre todo pierden. Es por eso que son 500 diputados los que se van a cambiar este 6 de junio. Bueno, la nueva legislatura empieza el 1 de septiembre, pero nosotros podremos votar por 300 distritos. Investiguemos quién es, qué es lo que hace, y sobre todo, algo importante, si vemos que hay uno que lleva la delantera de estos 3 partidos de la Alianza Va por México, vámonos con él o con ella para ganarle a el partido que se encuentra hoy en el poder, y que en verdad, yo estoy asombrada, yo nunca había visto a un gobierno que destruyera tanto en tan poco tiempo. Es por eso, por favor, no dejen de salir a votar, porque el abstencionismo es lo que va a hacer que nuevamente vuelvan a ganar la mayoría, porque la mayoría de las personas que están con este partido sí van a votar, se los llevan acarreados, no quieren perder estas dádivas que se les da, que obviamente no las van a perder, estas continúan porque están por ley, pero sí es necesario que nosotros, que no somos acarreados, todas y todos vayamos el 6 de junio a votar. Yo creo que tenemos que hacer un programa antes de junio, si estás de acuerdo, Ale, donde hablemos de estos temas. Se nos acabó el tiempo. ¡Qué horror! Yo me hubiera podido quedar aquí 3 horas, porque sí son temas que si no nos importan y no nos involucran, los vamos a sufrir y les vamos a dejar, yo no sé qué, a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Con qué cierras, Denise? Algo rapidito, igualmente, Ale, para que nos despidamos. ¿Qué consejo les dejas aquí a las mujeres, Denise? Muchísimas gracias, Silvia, Ale. Yo les agradezco muchísimo el poderme dar la oportunidad.
ahora sí que de hablar de mi historia nunca lo hago, es algo pues muy difícil a veces para mí, pero con gusto lo comparto. Y yo nada más les quiero dejar a las mujeres que seamos unidas, seamos solidarias entre nosotras, que nos apoyemos entre nosotras. Prohibido hablar mal de otra mujer, echarnos porras, siempre unidas, y yo creo que es la única manera en que nosotros vamos a poder salir adelante. Si llegamos a tener alguna posición, jalarnos entre nosotras, apoyarnos y subir a la que sigue. Así es la única manera como nosotras hagamos este pacto entre mujeres, ese pacto patriarcal que tienen los hombres, nosotros también hacerlo, pero no como una revancha contra los hombres, sino como una gran necesidad para balancear ahora el mundo que nos toca vivir. Muchísimas gracias a todas, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Denise. De acuerdo contigo, coincido contigo. Y yo creo, Silvia, que yo muy rápidamente me quedo con el fomentar que la mujer levante la voz, que no se quede callada y que no se trata de levantar la voz, es un pleito, sino de hacerse visibles y hacerse escuchadas. Así es, mi querida Ale y Denise, muchas gracias. Y bueno, pues yo lo que siempre digo, unidas podemos hacer una diferencia inmensa. Y de unidas, como llevamos tantos años y somos tantas, digo simplemente aquí en Facebook 1,5 millones, unidas por causas de crecimiento, para impactar, para poder compartir historias, compartir conocimiento, eso es lo que logra que crezcamos. Y eso es lo que va a hacer que tengamos un mejor México, un mejor país, una mejor colonia, una mejor sociedad alrededor, porque es a beneficio nuestro y de quienes nos rodean. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Un abrazo. Gracias, Ale. Gracias. Ya basta de decir